Hola, en el vídeo de hoy os voy a mostrar las soluciones a los problemas 12, 14, 15 y 16. Como ya os dije, el 13 no va a estar en esta tanda de problemas porque esos van a ir junto con el 17 y el 18, ya que son un tipo de problemas que se conoce como cruce de prueba. Entonces vamos a empezar por el número 12. Os lo leo. Dice, si una planta homocigótica de tallo alto, A mayúscula, se cruza con una homocigótica de tallo enano, A minúscula, sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿cómo serán los genotipos y fenotipos de la F1 y de la F2? No ha debido de plantear ninguna dificultad. Es un problema muy sencillo, un problema típico de la segunda ley de Mendel. Así que yo creo que no habréis tenido ningún problema. Entre los apuntes y el problema 11 que os enseñé el otro día, creo que no habéis tenido que tener ninguna dificultad a la hora de resolverlo. Os lo muestro muy rápidamente. Fijaros, tallo alto A mayúscula, tallo enano A minúscula, generación parental A mayúscula, que se cruza con A minúscula, nuestros gametos, nuestra F1 que resulta que es un heterocigótico y va a tener fenotipo tallo alto, cruzamos dos de la F1, dos heterocigóticos, nuestros gametos, nuestro cuadro de Punnett y nuestros resultados. Si os dais cuenta, los resultados son exactamente los mismos que se obtienen en la segunda ley de Mendel, no hay ninguna diferencia y son los mismos que obtuvimos para el problema número 11. La pregunta además es muy sencillita, ¿cómo serán los genotipos y fenotipos de la F1 y de la F2? Es decir, decir nuestros resultados que hemos obtenido a lo largo del desarrollo del problema. Muy sencillo, es un problema muy facilito dentro de la segunda ley de Mendel. Solución. En la F1 todos tendrán fenotipo tallo alto y genotipo A mayúscula, A minúscula. Es decir, va a ser heterocigótico. Y en la F2, 3/4 tendrán fenotipo tallo alto y 1/4 tallo enano. Así como los genotipos serán 1/4 A mayúscula, 1/2 A mayúscula, A minúscula y 1/4 A minúscula, A minúscula. No creo que os haya planteado ninguna dificultad. Es un problema básico dentro de la segunda ley de Mendel. Así que yo creo que no hay ninguna duda. Os dejo aquí para que podáis hacer vuestra captura de pantalla o parar el vídeo para copiarlo. Pongo aquí para que se vea mejor la solución. Y pasamos al siguiente problema. El siguiente problema, que es el número 14. Os lo leo. Problema número 14. Al cruzar dos moscas negras se obtiene una descendencia formada por 216 moscas negras y 72 blancas. Representando por N mayúscula el color negro y por N minúscula el color blanco, razónese el cruzamiento y cuál será el genotipo de las moscas que se cruzan y de la descendencia obtenida. A ver, aquí, antes de empezar con el problema, tenéis que observar dos cosas. Por una parte, fijaros, aquí con esto nos están diciendo que el color negro es el dominante y que el color blanco es recesivo. Y además nos están diciendo que al cruzarse dos moscas negras, la F1, la descendencia, va a estar formada por 216 moscas negras y 72 blancas. ¿Para qué nos van a servir esos datos? Tened en cuenta que aquí las moscas negras pueden ser homocigóticas, razas puras para el color negro, o pueden ser heterocigóticas. Pues estos datos de aquí nos van a indicar si esas dos moscas negras que se están cruzando son homocigóticas o heterocigóticas. Pasemos al problema. Tenéis que observar todos esos datos antes de comenzar con el problema. Antes de plantearos el problema sobre el papel, tenéis que razonarlo y pensar qué es lo que vais a hacer. Pues aquí ya plasmaríamos nuestro problema sobre el folio. N mayúscula, color negro. N minúscula, color blanco. Como nos decía el problema. Ahora vamos a utilizar los dos datos que nos dan, 216 moscas negras y 72 blancas en la F1. Esto es el resultado de una descendencia al cruzar dos moscas negras, que sería la generación parental, la B. Eso va a suponer un total de 288. ¿Para qué hacemos eso? Porque fijaros, ya de un simple vistazo, algunos habéis deducido que esto tiene pinta de ser 3/4 y 1/4.
pero vamos a comprobarlo, fijaros. Y aquellos que no habéis dado cuenta, pues hacéis la operación. 216 entre 288 casualmente son 0,75, lo que implica que es igual a 3/4. 72 entre 288, 0,25, 1/4. Fijaros, cuando se cruzan dos heterocigóticos, siempre salen 3/4 del dominante y 1/4 del recesivo. Pues eso nos está indicando claramente que lo que se han cruzado ha sido dos moscas negras heterocigóticas. Ese dato nos lo da. Tened cuidado que a veces este 0,75 es muy preciso, pero a lo mejor podría haber salido 218 y 285. Si aproximadamente son 0,75 y aproximadamente 0,25, también estaría cumpliendo esas proporciones características de la segunda ley de Mendel. Entonces no tiene por qué salir exactamente 0,75 y 0,25. Pueden salir números aproximados. Puede salir 0,73, 0,75 y con más decimales, que no tiene por qué ser tan preciso. Tened en cuenta que estos son estadísticas y que luego la realidad no tiene por qué ocurrir, ¿vale? Entonces, claramente corresponde con las proporciones de la segunda ley de Mendel, lo que implica que se han cruzado dos moscas negras heterocigóticas. Además, para que aparezcan en la descendencia moscas de color blanco, al cruzarse dos negras es porque ellas tienen que ser heterocigóticas. Es decir, que nosotros podríamos averiguar que son heterocigóticas por esas dos partes. Una, por los datos, y otra porque si tú cruzas dos moscas negras, que es el fenotipo dominante, para que vuelva a salir el fenotipo recesivo es porque has tenido que cruzar dos moscas heterocigóticas. Los dos datos nos están apoyando la teoría de que la generación parental está formada por dos moscas negras heterocigóticas, ¿vale? Espero que hayáis comprendido este paso, que no era muy difícil. Cuando nos dicen si son homocigóticas o heterocigóticas, tenéis que averiguarlo a partir de los datos que hay en el problema. Aquí pues nos han dado números, en otras ocasiones os dicen los padres, en otras ocasiones os dicen los hijos. Tenéis que observar ciertos detalles de los problemas para saber si los que son de color negro, en este caso el dominante, los que son de fenotipo dominante, si corresponden a homocigóticos o heterocigóticos. Pues aquí tendríamos ya nuestro problema. P, hemos cruzado dos moscas negras heterocigóticas, los gametos, y estas serían nuestras proporciones. Fijaros, en el fenotipo claramente corresponde a lo que hemos obtenido. Y en el genotipo, 1/4 de N mayúscula, 1/2 N mayúscula, N minúscula y 1/4 N minúscula, N minúscula. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta dice, razónase el cruzamiento, ya hemos averiguado que se cruzan dos moscas negras heterocigóticas, y cuál será el genotipo de las moscas que se cruzan y de la descendencia obtenida. Porque el fenotipo ya no lo estaba dando el problema, así que nos tienen que preguntar por el genotipo. Solución, se cruzan dos moscas negras heterocigóticas y la descendencia presenta un fenotipo, 1/4 N mayúscula, 1/2 N mayúscula, N minúscula y 1/4 N minúscula, N minúscula. ¿Vale? Claramente es otro problema de la segunda ley de Mendel. Os dejo aquí el problema para que lo copiéis. Aquí está el planteamiento y luego aquí estaría el cruce y la solución. Espero que ya después de los problemas del otro día tengáis entrenado la forma de averiguar cómo se saben si son homocigóticos o heterocigóticos cuando el problema no te lo dice. Pues pasamos al siguiente problema. Pasamos al número 15. Os lo leo el 15. 15. En la mosca del vinagre, los ojos color sepia se deben a un alelo recesivo S minúscula y los de color rojo a su alelo dominante S mayúscula. Si las hembras con ojos color sepia son cruzadas con machos homocigóticos con ojos rojos, ¿qué proporciones genotípicas y fenotípicas habrá en la F2? Si los machos de la F1 se cruzan con hembras de ojos sepia. Cuidado que aquí ya hay una modificación a la segunda ley de Mendel.
Ya no se cruzan todos los de la F1 entre sí, sino parte de ellos. Vamos a analizarlo poco a poco. La mosca del vinagre, hay muchos problemas sobre la mosca del vinagre, la Drosophila melanogaster. Se utiliza muchísimo en genética, hay muchos experimentos que se hacen con esta mosca. Si vosotros buscáis más problemas por vuestra cuenta en internet aparte, veréis que hay muchísimos problemas que tratan sobre la mosca del vinagre. Es algo que en ciencia, en genética, se utiliza mucho en experimentos. Una mosca que es muy fácil de investigar desde el punto de vista de genética. Vale, pues vámonos a nuestro problema 15. Aquí tenéis ojos rojos, S mayúscula, ojos sepia, S minúscula. ¿Vale? Dice, si las hembras con ojos color sepia son cruzadas con machos homocigóticos de ojos rojos, ¿qué proporciones genotípicas y fenotípicas habrá en la F2 después de hacer esto? Vamos a hacer primero el primer cruce. Dice, hembras de ojos de color sepia, son cruzadas con machos homocigóticos de ojos rojos. Es decir, el cruce en la generación parental es este de aquí. P, ¿vale? Las hembras son de ojos color sepia, pues S minúscula, que no nos tienen que decir si es heterocigótico o homocigótico para que se manifieste el fenotipo recesivo, el carácter recesivo, obligatoriamente tiene que ser S minúscula. Su genotipo tiene que ser el homocigótico para el carácter recesivo. Pues lo cruzamos con los machos que dice que son homocigóticos para el color de ojos rojos, ¿vale? Como son homocigóticos, fijaros, lo dice aquí, homocigóticos, como dice que son homocigóticos, pues entonces está claro, S mayúscula. F1, pues nos van a salir, como bien decía la primera ley de Mendel, cruzar dos razas puras, cruzar dos homocigóticos, cada uno para su carácter, uno para el recesivo y otro el dominante, pues los tenemos heterocigóticos. Y el fenotipo va a ser ojos rojos. Vale, ahora, según la segunda ley de Mendel, lo que tendríamos que cruzar es entre sí individuos de la F1. Pero fijaros que aquí no dice eso. Nos dice que se cruzan entre sí individuos de la F1. Lo que dice es que los machos de la F1, que da igual que sean machos o hembras, porque todos van a tener el mismo genotipo y el mismo fenotipo, se cruzan con hembras de ojos sepia. Fijaros que aquí el cruce ya está variando. Aquí el cruce ya no van a ser dos heterocigóticos. Aquí el cruce va a ser los machos de la F1, que son heterocigóticos, con hembras que presentan el carácter recesivo. Por lo tanto, van a tener que ser S minúscula, son heterocigóticas recesivas. Aquí ya hay una variación a lo que es típicamente el problema de la segunda ley de Mendel. Fijaros que ya las proporciones entonces no van a ser diferentes. Los gametos los calculamos en nuestra tabla, con nuestro cuadro de Punnett, y aquí ahora nos ha salido que el genotipo un medio es S mayúscula, un medio S minúscula, y el fenotipo, la mitad van a ser rojos y la mitad de color sepia, ¿vale? La pregunta decía qué proporciones genotípicas y fenotípicas habrá en la F2. Solamente nos están preguntando por la F2. Pues, solución. En la F2, las proporciones genotípicas son un medio S mayúscula, heterocigótico, y un medio S minúscula, homocigótico recesivo, o lo que es lo mismo, el 50% de cada uno. Las proporciones fenotípicas son un medio ojos rojos y un medio con ojos sepia. También podríamos haber puesto la mitad ojos rojos, la mitad ojos sepia, o un 50% ojos rojos y un 50% ojos sepia. Todas esas soluciones estarían bien, ¿vale? Pero que tampoco... Aquí la dificultad mayor se encontraba en que la pregunta es un poco enrevesada. Y la pregunta hay que pensársela, porque la pregunta dice, los machos de la F1 se cruzan con hembras de ojos sepia. Muchos directamente hubierais hecho el problema... Sí, como se hacen siempre, y seguro que a lo mejor no habéis tenido el detalle de hacer esto. Aquí la dificultad se encuentra en esto de aquí,
Esto es lo importante, esto es lo que tendríais que haber tenido cuidado, porque lo más seguro que hayáis puesto alguno a hacer plan, como se hacen todos los de la segunda ley, y hayáis cruzado dos de la F1 entre sí. Era donde se encontraba la mayor dificultad, ¿vale? Yo creo que este problema tampoco era de los más difíciles de la relación de problemas. Y nos pasamos a el 16, que este ya sigue un poquillo más enrevesado. Vale, os lo leo. Mar tiene el pelo rizado y Pedro, su pareja, tiene el pelo liso. Esperan un hijo y se están preguntando cómo tendrá el pelo. Mar dice que lo tendrá liso por su padre, el abuelo materno del futuro niño, que tenía pelo liso. Pedro, en cambio, piensa que lo tendrá rizado, porque sus padres, los abuelos paternos del niño, tenían el pelo rizado. Sabiendo que se trata de un carácter autosómico, no sexual, ayuda a Mar y Pedro a explicarles cómo son los genotipos de la familia y cómo van a tener el pelo su futuro hijo. Esto ahora mismo a vosotros no influye, porque ya veremos en la segunda tanda de problemas que hay algunos genes que se encuentran en los cromosomas X e Y. Pero eso ya lo veremos en la segunda tanda. Aquí os están diciendo pues que son o bien de la primera, segunda o de la tercera ley de Mendel. Ahora mismo eso no lo tengáis en cuenta porque eso es para diferenciarlo cuando se hacen junto con los otros problemas. Que los otros problemas sí pueden influir, sí pueden estar ligados a lo que se llama al sexo, ¿vale? Pero aquí pues nos están diciendo pues, que viene de la primera, de la segunda o de la tercera ley de Mendel, que es un problema típico, que no influye el género. Vale, pues vamos. Lo primero que tenemos que averiguar, como la otra tanda de problemas, es cuál de ellos es el dominante, si el pelo rizado o si el pelo liso. Y para ello nos vamos a tener que fijar en los abuelos. Hoy os voy a mostrar otra forma de corregirlo. Hay un problema parecido a este en la otra tanda y lo hice directamente. Si no recuerdo era el 9 o el 10, no me acuerdo bien cuál de los dos era. Y ahora lo voy a hacer de otra forma para cambiarlo, para que veáis, porque algunos me lo habéis hecho así, para que veáis que también lo tenéis bien. Os lo voy a hacer de las dos formas. Vale. Primero, R mayúscula rizado, R minúscula liso. ¿Por qué lo vamos a averiguar? Si Pedro tiene pelo liso y los padres lo tienen rizado, el carácter liso no puede ser dominante. Y es otra cosa más, los padres de Pedro tienen que ser obligatoriamente heterocigóticos. Es muy parecido a uno de los problemas que ya hicimos. Si dos padres, dos progenitores, tienen pelo rizado, para que salga el pelo liso es porque el rizado es dominante y a su vez los padres tienen que ser heterocigóticos obligatoriamente para que el carácter recesivo vuelva a aparecer en la siguiente generación. ¿Vale? Como aquí estábamos ya con la F1 y la F2, pues lo he planteado así, que se vea la P, la G, la F1 y nuestra F2. Para hacerlo de una forma distinta como ya lo estábamos haciendo y porque a lo mejor algunos lo habéis hecho así y que veáis que también lo tenéis bien o otra forma de plantearlo. Vale, pues nos vamos por una parte. Por una parte nos vamos a la generación P y lo vamos a ver con Mar. Mar nos dice el problema que tiene el pelo rizado y su padre, el abuelo, tiene el pelo liso. ¿Qué nos indica esto? Si nos vamos aquí al árbol genealógico de Mar, su padre, que son los abuelos del niño, del futuro niño, pues el padre, que es el abuelo, tiene que ser, si tiene pelo liso, tiene que ser R minúscula, R minúscula. La madre, para que tenga ella el pelo rizado, tiene que llevar al menos un cromosoma con la R mayúscula. Al menos. Nosotros aquí he planteado como si fuera la primera ley de Mendel y entonces pues se están cruzando dos razas puras para no complicarnos la vida. Pero que sepáis que este no se sabe. Este podría haber sido también una R minúscula. Lo que pasa que al final los cromosomas que se han unido ha sido por una parte la R minúscula de todos los gametos del padre, de todos los espermatozoides y del óvulo lo que se ha unido ha sido una R mayúscula. Es decir, que esta opción de que el segundo fuera una R minúscula también podría haber sido. No tenemos datos en el problema para averiguarlo, pero tampoco nos influye.
porque al final lo que nos interesa es que Mar es de pelo rizado y que como su padre tiene el pelo liso, obligatoriamente ella tiene que ser heterocigótica. Es decir, que este segundo caso es un interrogante, pero nos da igual que sea R mayúscula que R minúscula. No lo sabemos, pero nos da igual. Simplemente sabemos que se ha unido un R mayúscula con un R minúscula para que así Mar tenga el pelo rizado. Vale, entonces aquí ya hemos hecho por una parte. Ahora nos vamos al otro lado de la familia, a los padres de Pedro, que son los abuelos parentales. Esto lo hemos puesto por aquí. Pedro tiene el pelo liso, entonces tiene que ser obligatoriamente R minúscula, R minúscula. Y para que salga el carácter recesivo, pues obligatoriamente sus padres, los abuelos paternos, tienen que ser heterocigóticos. Si no, es imposible que de dos padres con el pelo rizado salga uno con el pelo liso. Y más sabiendo ya que el pelo rizado es dominante. ¿Qué pasaría? Que los gametos serían estos. Pero los que se han unido ha sido este con este. Recordad que cuando se cruzan dos heterocigóticos hay 3/4 de posibilidad de un 75% de que salgan homocigóticos o heterocigóticos para el carácter dominante, es decir, 3/4 van a tener el fenotipo dominante y 1/4 van a tener el fenotipo recesivo. Pues Pedro es de ese 25% que había adopciones en la descendencia que tuvieran el pelo liso. Si Pedro tuviera más hermanos, es probable que sus hermanos tuvieran el pelo rizado, pero, o no, porque si solamente es hijo único. Una cosa es las probabilidades que se tenga y luego, pues, otra es lo que ocurre realmente, ¿vale? Pues entonces ahora ya, esto sería la F1, Mar y Pedro se cruzan, los gametos de Mar, los gametos de Pedro, nuestro cuadro de Punnett, y como resultado tendríamos de genotipo un medio R mayúscula R minúscula y un medio R minúscula R minúscula. Fenotipo un medio rizado y un medio liso. Esto sería lo que obtendríamos, que ya si habéis hecho varios problemas, fijaros que los resultados van saliendo normalmente casi siempre lo mismo. Otra forma que podíamos haberlo planteado, como lo resolví la otra vez, directamente poniendo... Fijaros, la diferencia aquí la tendríamos ahora en esto de aquí. Aquí es donde se encontraría la diferencia. Directamente consideraríamos como generación parental a Mar y a Pedro, pondríamos sus genotipos y aquí, yo lo he puesto aquí al lado, vosotros lo pondríais encima, al lado, donde quisierais, explicaríais por qué Mar y Pedro tienen esos genotipos. Y lo que el niño que van a hacer sería de la F1, ¿vale? Pues, ¿por qué Mar es esto? Porque el padre de Mar tiene el pelo liso, por lo tanto va a ser R minúscula, entonces el genotipo de Mar tiene que ser obligatoriamente, si es de pelo rizado, heterocigótico. Y por otro lado, Pedro, R minúscula, ya que Pedro tiene pelo liso y hemos determinado que ese carácter es recesivo. Fijaros que los resultados, pues al final, serían los mismos. Es otra forma de hacerlo. Es lo mismo, no tenéis que hacerlo de las dos. Bien escogéis esta, que es más completa, que tenéis aquí todo y sería considerando el niño que es el nieto en la F2, o directamente consideráis al niño como F1 y a Mar y a Pedro generación parental y que gracias a los datos del problema sobre sus abuelos pues habéis obtenido los genotipos de Mar y de Pedro. Podéis plantearlo de las dos formas. Ahora vamos a la resolución. Dice que lo que te pregunta es, explícale cómo son los genotipos. Fijaros que aquí solamente está diciendo genotipos, nada de fenotipos de la familia y cómo va a tener el pelo su futuro hijo. Aquí sí nos están preguntando el fenotipo del niño, ¿vale? Pues solución. El abuelo materno es R minúscula, R minúscula. La abuela materna, como ya he dicho, no sabemos. La abuela materna obligatoriamente tiene que ser R interrogante. Ahí me faltaría ese detalle en la solución. Obligatoriamente tiene que tener al menos uno de los alelos R mayúscula. Los abuelos paternos, R mayúscula, R minúscula. Mar es R mayúscula, R minúscula. Y Pedro, R minúscula, R minúscula. Su hijo
tiene un 50% de probabilidades de tener el pelo rizado o liso. En lugar de poner todo el rollo este de aquí de un medio rizado, un medio liso, eso mismo se puede resumir así. Su hijo tiene un 50% de probabilidad de tener el pelo rizado o liso. Como fijáis, no hay una frase tipo para la hora de las soluciones. Mientras lo expreséis, cada uno lo podéis hacer con vuestras palabras. Yo cada vez, fijaros que voy cambiando para que veáis diferentes formas de expresarlo. Porque eso no es algo estanco, eso es algo que puede ir variando. ¿Vale? Pues esa sería la solución. Aquí me hubiera faltado el de la abuela materna, pero ya está, que sepáis que es esto, R mayúscula, interrogante. Y el niño pues tiene un 50% de probabilidad de tener el pelo rizado o de tener el pelo liso. Vale, pasamos... No, este sería ya el último problema, ¿no? Sí, este es el último problema, ya no pasamos ninguno más. Pues entonces, con esto hemos terminado con la clase de hoy. El próximo día pues serán los problemas 13, 17 y 18. Espero que no tengáis ningún problema a la hora de hacerlo. Aquellos que habéis ya resuelto el 13, pues ya tenéis hecho tarea para el próximo día. Adiós.